Doc Brown no necesitaba caminos para llegar a su destino en Volver al Futuro, pero Rusia definitivamente los necesita para llevar a cabo sus ataques contra Ucrania. Sin caminos, Rusia no puede usar toda la fuerza de sus unidades mecanizadas contra Pokrovsk, lo que dificulta más capturar este centro logístico. Ucrania comprende la importancia de los caminos cerca de Pokrovsk y se asegura de que sean trampas mortales para las fuerzas rusas. El ejército ruso en Pokrovsk está siendo aniquilado. En los caminos de la muerte de Ucrania, nadie sobrevive al viaje porque Ucrania ha hecho que transitar por esos caminos sea una misión suicida. De acuerdo con Euromiden Press, el 14 de octubre se informó que Ucrania tomó los caminos de la muerte, una estrategia que antes le funcionó varias veces, ahora a otro nivel. Cerca de Pokrovsk, Ucrania, el medio informa que se le están enviando las mejores unidades de drones a patrullar los caminos hacia y alrededor de la ciudad. Esos drones patrullan todo el tiempo. Buscan objetos con colores rusos y al encontrarlos, los drones los eliminan. Buscan paralizar la red logística de Rusia para garantizar que futuros ataques a Pokrovsk sean mucho más débiles de lo que serían. No es un asalto directo de Ucrania, es el debilitamiento brillante de una fuerza de Pokrovsk que tenía 110.000 soldados al inicio del verano y que se ha ido desgastando desde entonces. Estos drones, que crean caminos de la muerte según los soldados, han provocado que las ofensivas rusas en Pokrovsk fracasen gravemente. Muchas veces esas ofensivas fracasan antes de empezar realmente. Esto está llevando a Putin y a sus generales a replantear cómo Rusia puede tomar una ciudad tan bien defendida por Ucrania. La precisión es clave en las acciones de Ucrania, informa Euromaidan Press. La precisión total es esencial cuando se trata de hacer que las carreteras alrededor de Pokrovsk sean inutilizables desde el punto de vista logístico ruso. El medio reporta que hay videos geolocalizados que muestran la efectividad ucraniana, como uno donde una Ulyanovsky Avtomobilny Zavod rusa explota tras ser atacada por un dron en las llamadas carreteras de la muerte. Para demostrar la precisión de la nueva estrategia defensiva de Ucrania, el dron no impactó el motor ni el costado de la camioneta. Ucrania voló un vehículo no tripulado directamente por la ventana abierta de la camioneta y solo detonó la carga útil de ese dron una vez que estuvo adentro. Solo puedes imaginarte el destino espantoso de los rusos que conducían la camioneta. En otro caso, un dron ucraniano detectó un tanque ruso T-80 mientras avanzaba por una carretera cerca de Pokrovsk. Ese tanque intentaba avanzar sigilosamente por la carretera para apoyar una ofensiva rusa, según Euromaidan Press. Este tanque pesa 93.200 libras, mide casi 325 pies de largo y 1.115 de ancho, por lo que ser sigiloso es bastante complicado. El tanque fue detectado por los drones ucranianos. Y tras eso, Ucrania perdió otro tanque destruido, para sumar a los más de 11.200 que Ucrania ha enviado al montón de chatarra. Desde la invasión de Putin, Rusia ha intentado proteger su T-80 de los drones ucranianos. La prensa de Euromaidan explica que, aunque el tanque tenía jaulas extra y guerra electrónica, fue alcanzado fácilmente, según el medio. Es interesante que se mencionen jaulas, ya que no suelen estar en los tanques. El tanque está hecho para ser una bola rodante blindada y poderosa que resiste 1 o 2 impactos. Rusia ha colocado jaulas en sus tanques durante toda la guerra en Ucrania para intentar contrarrestar los drones ucranianos. Estos dispositivos se llaman jaulas de consuelo. No siempre son efectivas. Rusia ha creado variados y curiosos diseños para estas jaulas de consuelo. Business Insider resaltó en agosto un tanque monstruoso cargado con tanto equipo que le tomó a Ucrania 60 drones vista en primera persona o de vista en primera persona para finalmente destruirlo. Ese fue un raro ejemplo de una historia de éxito de la jaula de consuelo rusa que solo pudo haber ocurrido porque las fuerzas de Rusia debían tener muchos materiales de sobra a la mano. ¿Es realmente una historia de éxito? Ucrania atacó este tanque con 60 drones sin posibilidad de maniobra evasiva. Esto se debe a la gran jaula de consuelo que Rusia construyó para proteger sus tanques, volviéndolos casi inservibles. Otras versiones de jaulas de consuelo son más rudimentarias que la que destaca Business Insider. Rusia ha usado de todo, desde jaulas de metal y redes hasta madera y cadenas, todo para intentar crear una armadura improvisada que proteja sus tanques contra los drones de Ucrania. Esa armadura a veces dificulta que los operadores de drones ucranianos hallen puntos débiles. Las jaulas improvisadas suelen fallar y la armadura rusa es destruida. No sabemos cómo era la jaula improvisada del T-80 en la carretera de la muerte, pero Ucrania lo destruyó igual. Los tanques no son las únicas víctimas de las carreteras de la muerte en Ucrania.
Los operadores de drones de Ucrania no son selectivos a la hora de destruir vehículos rusos porque todo lo que encuentran está siendo utilizado para fines logísticos. Euromaidan Press informa que Rusia usa todo tipo de vehículos en el asalto a Pokrovsk: camionetas, pickups, motocicletas y hasta jinetes solitarios. Ucrania elimina a quienes llevan pequeños lotes de municiones o raciones al frente. El hecho de que estos vehículos se estén utilizando demuestra el terrible estado en el que se encuentran las fuerzas mecanizadas de Rusia en este momento. Tras perder muchos tanques y vehículos blindados, Rusia debe usar vehículos no diseñados para la guerra. El ex corresponsal de Forbes, David Axe, destacó la creciente dependencia de Rusia en vehículos civiles. En marzo, él escribió que Rusia enfrentó un problema al lanzar más ataques contra las defensas de Ucrania en 2023 y 2024. Los ataques causaron más pérdidas de equipo, sumando los 11.200 tanques destruidos mencionados antes en el video. Axe también señala una encuesta de febrero que afirmaba que los vehículos civiles, incluidos autos, vehículos todoterreno e incluso carritos de golf, representaron alrededor del 70% de todas las pérdidas de vehículos de Rusia en ese mes. Desde entonces, Rusia solo ha empeorado. La escasez de tanques y vehículos blindados es tal que ahora se están utilizando aún más vehículos civiles en Ucrania que nunca antes. La lógica de Rusia parece ser que al menos puede usar este tipo de vehículos para transportar suministros, lo que significa que no tiene que arriesgar ninguno de sus blindados. Sin embargo, esa lógica se debilita porque los vehículos civiles no tienen defensas contra drones ucranianos, que ya han destruido tanques. Para mayo, Axe, ahora columnista de Arte de Trinchera, aseguraba que el 90% de los cientos de vehículos que Rusia pierde mensualmente en Ucrania son civiles. Esta no es una táctica rusa ingeniosa para salvar tanques y blindados, sino una medida desesperada que revela la falta de blindaje de Rusia al acercarse el final del cuarto año de guerra en Ucrania. En cuanto a las motocicletas, Rusia al menos tiene una mejor razón para usarlas. Según Cable News Network, Rusia considera que las motocicletas son ideales para evadir drones ucranianos por su velocidad y agilidad. No importa el conductor sin protección en la moto, está perdido si uno de esos drones lo golpea. Rusia confía tanto en su táctica con motocicletas que ha difundido videos de propaganda donde sus soldados practican asaltos en grupos de 2 o 3 como otros vehículos en jaulas de protección. Las motocicletas no funcionan. Al intentar usar las carreteras de la muerte en Ucrania, esas motocicletas son destruidas por los mismos drones que deberían esquivar. Resultados de intentos rusos en Pokrovsk: las carreteras de la muerte ahora están llenas de restos de vehículos de todo tipo. Los operadores de drones cazan cualquier movimiento, como muestran imágenes de ambos bandos tras ataques ucranianos. Metal retorcido, autos quemados y cráteres frecuentes, reporta prensa Euromaidan. Lo más loco es que Rusia ya debió aprender esta lección varias veces. A estas alturas, la creación de caminos impenetrables de muerte por parte de Ucrania, usando drones, está lejos de ser una táctica nueva. Ya lo ha hecho varias veces antes. Tomemos Kursk como ejemplo. En agosto de 2024, Ucrania realizó una exitosa contrainvasión en ese oblast ruso y recuperó cientos de millas cuadradas de territorio ruso ante Putin. En octubre de ese año, Rusia logró lanzar una contraofensiva contra los ucranianos en Kursk. Como respuesta, Ucrania lanzó su estrategia de los caminos de la muerte. Militani compartió cómo se ve una de estas carreteras en octubre de 2024. Reportó que un tramo de casi 140 kilómetros de la autopista Snagost-Zelenizhlak de Kursk se volvió una zona mortal para cualquier vehículo ruso que intentara cruzarla por los defensores de Ucrania. Para cuando se publicó el informe de Militani, más de 30 unidades de equipo ruso habían sido destruidas en ese pequeño tramo de la autopista. En semanas, Ucrania ya usaba la misma estrategia que ahora en Pokrovsk. Se estaban desplegando drones en las carreteras para crear una barrera impenetrable. Esos drones patrullaban constantemente, eliminando todo lo que encontraban a su paso. Militani difundió un video de la autopista de Kursk, mostrando 9 transportes blindados de personal, 12 vehículos de combate de infantería, 5 blindados y 3 tanques destruidos. Quizá los soldados rusos en Pokrovsk no conocían estas autopistas de la muerte. Kursk está a cientos de millas de Pokrovsk. Quizá lo que ocurre ahora es un síntoma de comunicación fallida, más que Rusia repitiendo errores que ya le costaron decenas de vehículos. Podrías decir eso, pero Ucrania ya usó la estrategia de carreteras de la muerte cerca de Pokrovsk antes. Incluso Euromaidan Press destaca que estas nuevas carreteras de la muerte recuerdan a las que Ucrania construyó en el flanco occidental de Pokrovsk hace meses. En julio se compartieron imágenes de la carretera en YouTube.
La carretera, de unas 5 millas, conecta Zhovta, Novopustinka y Pustinka cerca de Pokrovsk y se había convertido en otra trampa mortal para los vehículos de Rusia. Se exhibieron más de 140 tanques, vehículos blindados y civiles destruidos en la carretera. Eso equivale a 285 vehículos por milla, un embotellamiento en el que ningún soldado ruso quiere quedar atrapado. Incluso entonces, Rusia enviaba por este camino principalmente autos y camiones civiles para su red logística. Rusia no ha aprendido nada de sus experiencias pasadas con los caminos de la muerte en Ucrania. O, quizás más precisamente, es probable que los comandantes rusos sepan lo peligrosos que son estos caminos. O no les importa, o, por mantener el suministro, obligan a sus tropas a pasar por ahí igual. Las consecuencias son iguales. Los vehículos están siendo eliminados por docenas, y usualmente mucho antes de que se acerquen a los soldados en las líneas del frente a los que se supone que deben abastecer. Ucrania, tras el éxito de su estrategia de caminos de la muerte, busca aprovechar sus logros cerca de Pokrovsk. Según Euromaidan Press, una manera es garantizar que el comandante Robert Brovdi, conocido como Korpsine Magyar, continúe supervisando el sector de Pokrovsk. Brovdi, empresario y emprendedor antes de la invasión de Putin a Ucrania, se ofreció como voluntario en las Fuerzas de Defensa Territorial el 7 de febrero de 2022. Un par de semanas después, las fuerzas rusas entraron en Ucrania y Brovdi las combate desde entonces. Brovdi es considerado uno de los padres de la defensa con drones de Ucrania contra Rusia. Incluso el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le otorgó uno de los más altos honores militares por su servicio. Ahora es comandante de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, una rama del ejército. Su presencia en Pokrovsk explica cómo Ucrania ha logrado ejecutar la estrategia de los caminos de la muerte. Brovdi entiende los drones tan bien como, o incluso mejor que, prácticamente cualquier otra persona en el ejército ucraniano. Su experiencia ayuda a Ucrania a establecer defensas y patrullas de drones en varias capas, haciendo los caminos de la muerte muy peligrosos para soldados y vehículos rusos. Su doctrina, dominio total de drones, se extiende más de 12 kilómetros tras la línea del frente, con cada carretera vigilada, vehículo rastreado y movimiento castigado al instante. Euromaidan Press habla de Brovdi. Los defensores ucranianos en Pokrovsk estarían más que felices de tenerlo a su lado, y aún más felices de que parece que Brovdi va a quedarse en Pokrovsk. Por el futuro previsible, Rusia se ve obligada a hacer algo que ya ha tenido que hacer varias veces en Pokrovsk: replantear su estrategia. Debido a la eficacia de los caminos de la muerte, Rusia ya no puede usar las mismas tácticas que antes cerca de Pokrovsk. Los grandes asaltos mecanizados son casi imposibles. Rusia no puede enviar sus tanques y vehículos blindados a las zonas de preparación para el asalto, porque esos vehículos tienen que navegar por un mar de drones para llegar a cualquier parte. Las motocicletas que Rusia pensó útiles contra la defensa ucraniana llena de drones resultaron muy vulnerables. Euromaidan Press informa sobre estos problemas. Rusia ha tenido que reducir la escala de sus asaltos hasta el punto de enviar pequeños equipos de ataque, que a menudo contienen 3 soldados o menos, para infiltrarse en las posiciones defensivas de Ucrania. A inicios de septiembre, RBC Ucrania reportó este cambio en las tácticas rusas. Afirmó que Rusia desplegó unidades de infantería de marina en Pokrovsk para buscar un avance decisivo en la región. El problema es que los avances no pueden ocurrir, o al menos no pueden sostenerse, sin blindados que ofrezcan apoyo de fuego. Ese blindaje no está disponible debido a las carreteras de la muerte de Ucrania, así que Rusia está confiando en los pequeños grupos que ya mencionamos. Un informe del 7º Cuerpo del Ejército de las Fuerzas de Asalto Aéreo de Ucrania detalla las acciones de Rusia tras el fracaso de sus asaltos mecanizados. El objetivo principal del enemigo en Pokrovsk es acercarse lo más posible a las posiciones de los operadores de drones o de los equipos de morteros, para intentar dispersar a nuestras fuerzas de defensa, afianzarse en nuevas posiciones y también expandir los límites de la zona gris, dijo el 7º Cuerpo del Ejército en una publicación de Facebook. Algunos dirían que es un movimiento táctico inteligente de Rusia. En vez de enviar vehículos al frente, está enviando infiltrados detrás de las líneas ucranianas. Así pueden atacar a quienes operan los drones que detienen esos vehículos. Sin embargo, Brovdi ve exactamente lo que Rusia está tratando de hacer, y ya está organizando contramedidas para enfrentar esta nueva estrategia. Euromaidan Press informa que, con las rutas de muerte definidas, Brovdi ordena a los drones ucranianos priorizar infantería rusa sobre vehículos. Los operadores de drones de Pokrovsk ahora tienen bajas mensuales mínimas. Esas tasas deben superar la capacidad de Rusia para movilizar soldados en Pokrovsk, según Euromaidan Press. Aquí podría estar surgiendo una estrategia indirecta. Brovdi y sus fuerzas atacan la infantería rusa, ya que son la mayor amenaza para Pokrovsk.
Los vehículos ya no son tan peligrosos porque Rusia entendió que las carreteras de la muerte no valen el riesgo. Eventualmente, Rusia podría darse cuenta de que Ucrania está atacando a sus soldados en lugar de a sus vehículos, lo que podría llevar a que intenten usar de nuevo las carreteras de la muerte. Brovdi estará atento. Si Rusia intenta un asalto mecanizado o restablece redes logísticas, probablemente los operadores de drones de Pokrovsk ataquen los vehículos nuevamente. Es un juego de reacciones basado en las pérdidas de soldados y vehículos rusos en Pokrovsk. Parece ser un juego que Ucrania está ganando. Los caminos mortales de Ucrania impiden que Putin reclame Pokrovsk este otoño, retrasando a Rusia según el plan de su líder. Pokrovsk debía ser de Rusia al final del verano, pero ahora Putin está más desesperado. Según Zelensky, Rusia intenta avanzar con más fuerza en Pokrovsk para ocultar las pérdidas sufridas en Dobropilia. El 9 de octubre, Pravda informó que Zelensky dijo: "Primero dijeron septiembre, luego movieron la fecha a noviembre". Ese comentario fue hecho en referencia a la fecha límite establecida por Putin para tomar la región de Donbass en Ucrania. La operación definitivamente ha influido en la defensa de Pokrovsk. Tras sus fuertes pérdidas en Dobropilia, los rusos recibieron la orden de tomar Pokrovsk urgentemente y a cualquier costo. Sabemos lo que significa a cualquier costo para Putin. Rusia enviará más soldados y quizás más vehículos a Pokrovsk. ¿Qué tan efectivas serán estas nuevas ofensivas? Es algo que nadie puede saber. Los caminos de la muerte siguen activos y listos para frenar cualquier nueva ofensiva rusa. Han derrotado todos los intentos de Rusia desde la fallida campaña de verano para tomar Pokrovsk. Sin embargo, a Putin no le importan las bajas si Pokrovsk cae al final. Después de todo, está más que dispuesto a dejar que los soldados rusos mueran en Sumy. Así que, ¿por qué no también en Pokrovsk? Putin dejó a sus tropas en Sumy, condenándolas a morir en zonas mortales de Ucrania. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más actualizaciones sobre lo que está sucediendo en la dirección de Pokrovsk. Y gracias como siempre por vernos.